Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer la reseña de una de mis últimas lecturas, un libro que se ha encumbrado a favoritos del año, a favoritos, súper favoritos, está en el número 1 y dudo que alguien pueda venir a desbancarlo y no es otro que Los girasoles ciegos. Este libro es el único libro de Alberto Méndez, es un libro que en su momento ganó varios premios de narrativa y no me extraña en absoluto, es el único libro de su autor porque su autor falleció al poco de publicarse, su autor se dedicaba no a la escritura en sí misma sino a la edición y bueno, la verdad es que es una pena haberlo perdido justo cuando empezaba a publicar porque la verdad que el libro es sencillamente glorioso, o sea, yo no tengo otra palabra para describir este libro. A mayores de estos apuntes sobre el entorno de la historia, me voy a centrar únicamente en contaros de qué va y qué es lo que me ha parecido. O sea, voy a hacer una reseña en profundidad. Empiezo diciéndoos que el libro está dividido en 4 historias. Son 4 historias ambientadas en la Guerra Civil, sobre todo, principalmente, desde el día en que termina la guerra oficialmente, ¿no? De ahí en adelante. Así que podríamos decir que es un libro sobre la posguerra civil. Son 4 historias de derrota, tal cual. Porque no son historias en las que tú veas a los protagonistas pelear entre la vida y la muerte, que también. Principalmente están peleando por su dignidad. O sea, es que se ve continuamente que el trasfondo es no sobrevivir, sino llegar al final de una manera, con dignidad. No hay otra vuelta de historia. El libro es desgarrador, es muy, muy triste, es muy al corazón, quiero decir, aunque es poético y es sutil, es muy, muy duro y, repito, es tristísimo porque las 4 historias son historias de derrota terroríficas. Os voy a hablar de cada una de ellas brevemente para no destrozaros tampoco la oportunidad de leerlas y disfrutarlas. La primera de ellas nos habla del Capitán Alegría, que es un capitán que decide el último día de la guerra cambiarse de bando y pasar de los nacionales a los republicanos y nadie entiende el porqué. Y él intenta explicarle a sus captores los porqués de su cambio de opinión. Primero lo capturan los republicanos y después pasa a manos de los nacionales. Y nadie entiende la absurdez de su situación. Pero tú al final terminas entendiéndola perfectamente y el final es impresionante. Es de estas cosas que al final hay un giro de la trama de lo más curioso y sorprendente. Después, la segunda historia nos hablan de un poeta que decide huir con su mujer embarazada, pues porque estaba en el bando de los republicanos y teme lo peor. No es que fuera una figura relevante, pero bueno, él está asustado y decide huir. Y se ve atrapado en las montañas por la nieve y todo es una serie de desventuras y tragedias. El relato empieza contado por una persona que encuentra un manuscrito escrito por este poeta. Y es la historia más espeluznante que he leído yo en muchísimo tiempo. O sea, de verdad, es de estas cosas que yo creo que nunca en mi vida voy a olvidar esta historia. Es tremenda, tremenda. Yo al principio, cuando empecé con esta segunda historia, me enfadé muchísimo con su protagonista, lo llegué a odiar, se me saltaban las lágrimas de ver su comportamiento, no puedo desvelar cuál era, pero ya lo leeréis y me entenderéis. Era algo que no podía entender y me enfadó muchísimo, ya os digo, hasta las lágrimas, porque es que era muy frustrante mientras lo estaba leyendo. Pero después terminas por entender muchas cosas a medida que avanzas, pero hasta que no avanzas no lo entiendes. Porque una cosa que no os he dicho, las historias están relacionadas unas con las otras, aunque no lo parece al principio. Y realmente la clara explicación de esta segunda historia, para poder entender al protagonista, no llega hasta la tercera y cuarta historia. Entonces, bueno, te quedas con esa congoja un poco de la segunda historia cuando pasas a la tercera. La tercera nos hablan de la prisión, de un hombre que está en prisión y de que parece que va a salvarse de la pena de muerte porque coincidió con el hijo de un general en su tiempo cuando él estaba en el bando republicano y atraparon al hijo de este general.
y haciendo confesiones, la inmensa parte de ellas inventadas sobre este hijo y lo que fue de él, consigue que le vayan perdonando la vida un día tras otro y un día tras otro. Y cómo eso desencadena en otra historia y cómo finaliza todo. No lo digo para nuevamente no destrozaros la historia. Y en último lugar, la cuarta historia es... a mí la que más me gustó es la segunda, pero la cuarta historia es espeluznante porque te hace sentir mucho rechazo. Nos cuentan la historia de una familia. El niño dice, casi al principio de la historia, que su padre está muerto. Pero su padre no está muerto, su padre vive en casa encerrado en un armario, ¿vale? Encerrado, escondido en un armario. Y toda la historia se desarrolla en torno a este niño, a la madre de este niño y al cura de un colegio. No es cura al 100%, y de cómo este personaje detestable pretende algo con la madre de su alumno. Y bueno, es de estas historias, ya os digo, detestables de principio a fin, y muy triste. Y ya os digo, todas y cada una de las historias giran en torno a la dignidad de enfrentarse a los malos, así de sencillo. Es ese el punto fuerte y el cómo esas personas se ven a sí mismas y pelean de alguna forma por su integridad como personas en cuanto a humanidad. Y no sé, es un libro que recomendaré hasta el hartazgo, y que si no habéis leído deberíais leer cuanto antes, pese a lo que opinéis sobre los libros de la guerra civil, porque yo siempre, y no me voy a cansar de decir, que no es una temática que no me gusta, con la que no disfruto nada, y de hecho que intento evitar. Si he tardado tanto en leer estas 4 historias, este libro, ha sido precisamente por su temática, y me arrepiento muchísimo de no haberlo leído antes. Pero bueno, todos tenemos nuestros peros con determinadas historias y temas que no nos gustan. Pero hay veces que hay que saltarse ese no me gusta y atreverse un poco, porque realmente este libro merece muchísimo la pena. Y nada, esa es mi reseña de Los girasoles ciegos. Espero que me digáis lo que pensáis sobre estas historias, si las habéis leído, si las habéis disfrutado tantísimo como yo. Y cualquier cosa, como siempre, yo os contesto en los comentarios. ¡Adiós!